En primer lugar, quería, presentarme. Mi nombre es Renzo Aguemo. Yo soy integrante y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el IPIP, y militante de Unidad Popular. Y este conversatorio lo realizamos en conjunto con otras fuerzas políticas, como la corriente socialista del Partido Socialista, eh, el Vamos de Patria Grande, el Partido del Trabajo del Pueblo, el PTP, y el ISEP, el Instituto de Estudios y Políticas Sociales. Así que muy agradecidos para poder, que podamos haber hecho esta actividad. Esta mañana al mediodía hubo movilizaciones ciudadanas en distintos lados de la provincia que fueron bastante numerosas y son una muestra de cómo estos temas están tocando a la ciudadanía y que no nos quedamos con la postura oficial del gobierno provincial que busca invisibilizar, ¿no? Algunas responsabilidades y mantenernos, ¿no? En una situación como si esto fuera una catástrofe natural que tenemos que bancarnos con mala gana, pero sin poder reconocer distintos niveles de responsabilidad, ¿no? En esa línea nos parece muy interesante que hoy podamos ir deconstruyendo ese discurso oficial que, como así en su momento en el 2015, cuando fueron las inundaciones de Sierras Chicas, el gobernador del momento de la Sota planteó que las inundaciones eran por un tsunami que caía del cielo. Hoy el gobernador Schiaretti nos plantea que los incendios son culpa del calor y el viento que nos disparan incendios, ¿no? Invisibilizando ahí el factor humano, si se quiere, ¿no? De toda esta situación, ¿no? Y ubicando lo que estamos viviendo en una clave de catástrofe que no podemos hacer más que ver cómo apaciguar esto. Entonces, nos parecía interesante profundizar un poco, cuestionar esa mirada, ¿no? Porque en la medida que podamos ir construyendo un discurso alternativo a este que se va implantando a nivel oficial, vamos a poder construir alternativas de desarrollo que incluyan el bienestar del ambiente y el bienestar de los seres vivos, humanos y no humanos. Entonces, nos parece en esa línea poder ir pensando algunos debates en esta clave. Sí, Max, quería decirle que bueno, que nos parece interesante que esta charla la hagamos también este día. Hoy se conmemora el Día del Árbol en la Argentina, así que bueno, qué mejor día para tener un convencimiento de que defender el bosque y defender nuestro monte también es defender la vida. Así que bueno, muchas gracias por participar. Ya estamos cerca de 81 personas asistiendo a esta charla, así que sabemos que para un sábado a la tarde no es fácil aglutinar tanta gente, así que estamos muy contentos y contentas, sobre todo porque sabemos que hemos podido aunar esfuerzos entre fuerzas políticas que nos encontramos cotidianamente en el desarrollo de actividades, de alternativas y pensando constantemente en construir poder para el campo popular. Así que muy felices y agradecidos. Espero que sea una linda jornada de interacción, debate. Seguramente después tendremos el video para poder compartirlo y para quienes no hayan podido ver lo de hoy, se los pasaremos. Así que bueno, vayan difundiendo también, porque la idea es entre todos ir generando mayor conciencia colectiva. Le paso la palabra a compañera Flor, una compañera que se identifica con las luchas socialistas, feministas, y que va a oficiar de moderadora de la charla. Así que bueno, Flor, te paso la palabra y un gustazo compartir con vos esta actividad. Bueno, lo mismo digo, Renzo, muchas gracias.
Y bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar acá, ya superamos 80 personas, que de repente estamos acá con la sensibilidad puesta en pensar, conversar, debatir, informarnos, formarnos sobre todo lo que nos está pasando. En este mismo momento hay, por lo menos hasta lo que yo sé, un brote de fuego acá en la Estanzuela, cerca de la Calera. También hay cerca, por lo menos de mi entorno, supongo que de los suyos también, movilizaciones acá en Saldán para hacer visible también la problemática de la reserva de Saldán, que también está recibiendo embates diversos. Entonces, bueno, más que oportuno este encuentro. Muchas gracias por estar acá y bueno, simplemente para comentarles cómo hemos pensado y hemos la organización de esta actividad. Vamos a ir presentando a los distintos expositores y expositoras de esta instancia, bueno, que agradecemos desde ya muchísimo que se hayan dispuesto para compartir sus saberes, sus experiencias con nosotros, y para disparar también, bueno, otras reflexiones que después de las disertaciones de ustedes, que estamos pensando aproximadamente en 10 minutos cada uno, cada una, para poder después dar algún espacio para el diálogo, para sus preguntas, que pueden ir también compartiendo en el chat, y después entonces vamos a poder dar un espacio para respuestas, ¿sí? Creemos que es importante también todo esto de reunirnos, porque justamente estamos sensibles con las emociones a flor de piel, de escuchar las sirenas de los bomberos a cada rato, quienes vivimos cerca de las sierras, de ver el cielo nublado y no justamente por las nubes que traen agua, sino por las cenizas de estos días que nos estuvieron invadiendo, y bueno, recuerdos de inundaciones, de otros incendios, que bueno, que hacen que nos convoquemos, ¿no? Para sentir y pensar toda esta situación, toda esta realidad que estamos viviendo y buscar palabras, emociones colectivas que nos encaucen hacia otros rumbos. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Primero voy a presentar a Laura Caballero. Estás ahí, Laura, ¿no? ¿Estás ahí, Laura? Sí, ahí te veo. Bueno, Laura es bióloga, doctora en biología. Bien, bienvenida, Laura. Bueno, doctora en biología, es investigadora de CONICET y trabaja en la estación forestal del INTA de Villa Dolores. Ella trabaja en temas asociados a restauración ecológica y a las respuestas del bosque a diferentes disturbios y ordenamiento ambiental del territorio. También ha participado en la mesa interinstitucional por los incendios en Tras las Sierras. Entonces, bueno, es más que un gusto, Laura, tenerte acá, te agradecemos y bueno, te damos ahí espacio para tu palabra y tu experiencia. Bueno, Flor, muchísimas gracias a vos. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Sí, Muchísimas gracias a vos, a Renzo, a todas las organizaciones por la convocatoria. Buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando, que para mí es muy productivo poder abrir un espacio de diálogo y, como decía Renzo, construir también un relato, un saber entre todos de lo que está pasando. Según tengo entendido, digamos, a mí me están convocando un poco como para charlar de las consecuencias que tiene el fuego sobre los ecosistemas. Entonces, más o menos mi idea era hablar sobre eso. No hay que ser un erudito para saber que el fuego remueve y consume toda la vegetación que protege el suelo, ¿sí? Pero, ¿qué consecuencias tiene esta pérdida de la vegetación en los ecosistemas? Y tiene consecuencias a nivel de paisaje, a nivel de ecosistema, a nivel regional. ¿Por qué? Porque no haya vegetación cubriendo el suelo, hace que disminuya la eficiencia de todo el ecosistema para utilizar el agua de lluvia. Primero voy a hacer un punteo y después voy a entrar a uno de esos puntos. En segundo lugar, perdemos suelo. En tercer lugar, disminuye la capacidad de regulación microclimática que tiene el ecosistema. En cuarto lugar, estamos liberando enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, el principal gas, uno de los principales gases de efecto invernadero. Y en quinto lugar, también produce pérdida de biodiversidad.
Pero vamos a adentrarnos un poquitito más en cada uno de estos 5 puntos, que son algunos de muchos otros efectos que tiene perder la vegetación. ¿A qué me refiero con que disminuye la eficiencia de uso de lluvia del sistema? Cuando hablamos de eficiencia quiere decir que, por ejemplo, no sé, eficiencia en cuando decimos que una casa es eficiente en mantener la temperatura o térmicamente, quiere decir que evitamos las pérdidas de calor y evitamos la entrada de frío. Bueno, en el caso del uso del agua de lluvia, un ecosistema es eficiente utilizando el agua de lluvia cuando hace que el agua de lluvia pase por el sistema más lento. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando el agua de lluvia cae, no es que cae en el sistema y se va directamente a los cursos de agua, sino que es interrumpida por la vegetación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las gotas de lluvia caen, son interceptadas por las distintas capas de vegetación, y cuando más vegetación tenga, más intercepción voy a tener, y eso hace que disminuya su velocidad, el impacto que tiene sobre el suelo y la velocidad con la que después se nos va del sistema. Entonces, una parte del agua que cae es interceptada por la vegetación y hace que esa agua que está cayendo pueda entrar y penetrar en el perfil del suelo, lo que nosotros le llamamos infiltración. Un ejemplo común de esto, vieron cuando nosotros regamos las plantas, si ponemos para regar el sapito que caen gotitas chiquitas y caen despacio, todo el suelo se va mojando y es como que no vemos que el agua se vaya. Pero si regamos con la manguera, y la manguera tiene una gran cantidad de agua, vemos que el agua en vez de quedarse y entrar en el suelo se nos escapa. Entonces, cuanto más vegetación tenemos que vaya interrumpiendo la velocidad con que el agua cae y vaya frenando esa velocidad y haga que cae más despacio, más cantidad de esa agua va a entrar en el suelo. Y eso es fundamental, porque el suelo nos permite retener el agua como una esponja. Seguro que todos están al tanto en el 2015 que se hablaba de que el bosque es una esponja. ¿Qué pasa? Cuando el agua es retenida por el suelo como una esponja, no se queda solamente ahí, digamos, no es estática, sino que cuando hay vegetación, la vegetación la absorbe, ¿y qué hace? En respuesta a la demanda que tiene la atmósfera, transpira, al igual que nosotros transpiramos para regular nuestra temperatura. Bueno, la vegetación tiene mecanismos que le permiten también regular su temperatura y no deshidratarse o no sobrecalentarse. Entonces, es un sistema dinámico que absorbe agua del suelo, transpira, absorbe agua del suelo y hace que el agua esté ahí y no se nos vaya. Si bien también tenemos una parte del agua que cae que también escurre por el suelo y se va a los cursos de agua, pero cuanta más vegetación tengamos en el sistema, más agua vamos a tener ahí circulando. Y para ser todavía más gráfica con esto, todos habremos escuchado decir que en nuestro cuerpo, por ejemplo, el cuerpo humano es más del 70% de agua, nosotros somos los animales, las plantas. Bueno, las plantas también. Entre un 70 y un 90% de la vegetación es agua. O sea que la vegetación que está ahí, nosotros la vemos, es agua que tenemos ahí en el sistema, y que si no está, es agua que perdemos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa más rápido por el sistema. En vez de quedarse circulando y evaporándose y transpirando, se nos va. ¿Y qué pasa? Al irse a los cursos de agua, lo que pasa es que empezamos a tener crecidas repentinas de nuestros arroyos y ríos, sobre todo en las zonas serranas, y después periodos mucho más grandes de escasez de agua. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos acentuando las inundaciones y las sequías. Con lo cual, que la vegetación no esté ahí hace que perdamos agua. Pero no solo eso, la vegetación, como decíamos, protege el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las gotas de agua no tienen con qué chocarse, impactan sobre el suelo a mucha velocidad, no solo se van ellas a mucha velocidad, arrastran un montón de suelo. Ustedes habrán visto imágenes de crecidas después de incendios de arroyos serranos. El agua es marrón, es negra, es gris, viene cargada de cenizas y viene cargada de suelos, se nos va el suelo.
No solo eso, como les decía, las plantas, los árboles, transpiran igual que nosotros para no morir deshidratadas y para no sobrecalentarse, porque las proteínas que tienen las plantas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, a una determinada temperatura, por ejemplo, mayor a 40 grados, ya dejan de cumplir su función. Entonces, el mecanismo que tenemos es transpirar. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo claro de la regulación microclimática que tienen las plantas y que dejamos de percibir cuando la vegetación es quemada, digamos, la perdemos, es la regulación microclimática. ¿Por qué? Un ejemplo muy claro, perdón que repetí, todos habremos estado un día de calor al rayo del sol, que puede haber, no sé, unos 39, 40 grados a pleno sol. Si tocamos un auto, está hirviendo, pero si alguien alguna vez tocó una hoja en el mismo lugar, o pusimos nuestros pies en el pasto, yo nunca me quemé por tocar el pasto. Es justamente por eso, porque las plantas son radiadores naturales. Imaginémonos el efecto del radiador de un auto. Las hojas de las plantas son radiadores naturales, y para regular la temperatura están todo el tiempo transpirando, y sacando el agua que absorben del suelo y transpirando para regular el microclima. Entonces, cuando tenemos vegetación, no solo hace menos calor, sino que hace menos frío. Entonces, cuando el suelo está desprotegido, podemos pensar en que pierde su abrigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está sometido a temperaturas mucho más extremas. Y no solo por la pérdida de la vegetación, sino que todos habremos notado que el suelo tiene un color oscuro. Entonces, no es lo mismo cuando nosotros estamos al sol, tener una camiseta puesta de color negro que de otro color, blanco, verde, etcétera. ¿Sí? El efecto del color también hace que el microclima, digamos, que la temperatura que adquiere la Tierra sea mucho mayor. Entonces, cuando perdemos vegetación, perdemos regulación microclimática. A su vez, toda esa vegetación que nosotros vemos que está cubriendo el suelo, no solo es agua, sino que también es carbono. Y cuando es quemada, ese carbono es liberado a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Entonces, perdemos la vegetación y perdemos todo el carbono que teníamos secuestrado por encima del nivel del suelo, porque por abajo del nivel del suelo las plantas también tienen raíces que también tienen carbono almacenado, pero en este caso no lo perderían. Con toda esa vegetación que perdemos, que también es hábitat para un montón de animales, microorganismos y demás, estamos perdiendo el refugio de miles de especies. Con lo cual, estos 4 puntos son fundamentales para graficar qué es lo que estamos perdiendo con los incendios, a mano de los incendios. Entonces, un poco como para ir, digamos, cerrando mi presentación y para dar espacio después a las preguntas, nos podríamos preguntar qué podemos hacer después del fuego. Para mí, el paso fundamental es tratar de proteger ese suelo, porque el suelo tarda miles de años en formarse, tiene un proceso de formación muy lento, suelo que se va, suelo que no lo vamos a ver recuperar en nuestro periodo de vida. Entonces, en los lugares de las sierras es fundamental proteger el suelo. Y perdón que voy a volver porque me olvidé de decir una cosa que para mí es muy importante. El tema de la hidrología es sumamente importante en la provincia de Córdoba, porque el agua que tomamos depende de nuestro sistema serrano, porque nuestro sistema serrano ni siquiera es que no está cubierto de nieve la mayor parte del año. Entonces dependemos de nuestros suelos, de los suelos que puedan captar ese agua. Entonces, si la vegetación no está, no podemos retener el agua y estamos perdiendo nuestra capacidad de almacenar agua en el tiempo, con lo cual, para la provincia de Córdoba y para la ciudad de Córdoba, en la que viven miles de personas, es fundamental proteger el bosque de las sierras y tratar de evitar los incendios, porque nos vamos a quedar sin agua, y ese agua es de menor calidad, porque viene cargada de cenizas, de sedimentos y demás. Entonces, hecho ese paréntesis, digamos, quiero resaltar también la importancia de atacar la problemática de los incendios, que es hipercompleja,
desde el punto de vista del valor que tiene el agua, no solo desde el punto de vista de consumo humano, sino a nivel productivo. Entonces, es muy importante esta problemática. Bueno, entonces, retomando un poco lo que había dicho de qué hacer después del fuego, también 5 simples pasos muy resumidos, muy rápido. Mitigar la pérdida de suelo, que sería tratar de cubrirlo, y una opción podría ser poner ramas, hacer fajas de ramas. Muchos de ustedes habrán visto los flyers o manuscritos que han circulado con recomendaciones. Las fajas de ramas son ideales porque interceptan el flujo de agua que está cargada de semillas, que puede estar cargada de sedimentos y demás, y hace que el suelo se retenga en esos lugares. Pero a su vez hay que tener cuidado también con esta práctica, porque si nosotros sacamos todas las ramas de los individuos que quedaron muertos en pie, nos quedamos sin posaderos para aves. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de los árboles que están muertos en pie tienen ramas que son utilizadas por las aves, que se alimentan en lugares que no están quemados, y nos ayudan, son como pequeños restauradores que nos traen semillas de otros lugares. Se posan en las ramas, es lo que le llamamos efecto percha o efecto posadero. Se alimentan entonces en los lugares no quemados, se posan en los árboles muertos en pie, defecan las semillas y nos ayudan a plantar nuevos individuos en los lugares quemados. Para mí, lo más importante, mucho en el imaginario colectivo está que después de un fuego tenemos que sí o sí salir a poner árboles. Pero por ahí quizás lo más importante o la prioridad número 1, los árboles demoran mucho en crecer, son los pastos, las gramíneas. ¿Por qué? Porque crecen rápido y pueden cubrir rápidamente el suelo, y además tienen un sistema de raíces que se llama raíces en cabellera. Alguna vez no sé si alguien arrancó un pasto que es una maraña de raíces gigantes que ayudan un montón a retener el suelo. Entonces, quizás también estaría muy bueno, digamos, tener un banco de semillas, un banco de germoplasma de pastos nativos, que sería ideal salir a resembrar después de un incendio. Además, las especies leñosas y arbóreas de la zona, en su mayoría son rebrotantes. ¿Qué quiere decir eso? Que el incendio consume toda la parte aérea de la planta, pero tienen órganos de almacenamiento. Un órgano de almacenamiento es como la papa. La papa tiene reservas, que es como la grasa que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros, ante los periodos de escasez, evolucionamos para almacenar grasa, y cuando no podemos comer, sacamos energía de la grasa para seguir viviendo. Bueno, las plantas hacen lo mismo. Tienen órganos de almacenamiento donde van almacenando proteínas, hidratos de carbono sobre todo, que les permiten ante los periodos de escasez poder rebrotar. ¿Qué sería periodo de escasez en este caso? Como a la planta se le quemó toda su parte aérea, no tiene hojas, y al no tener hojas no puede hacer fotosíntesis, es como si no se pudiera alimentar, porque la planta adquiere energía a través de sus hojas, ¿sí? Capta la energía del sol y mediante la fotosíntesis produce las sustancias, los nutrientes que necesita para crecer. Entonces, muchas de las plantas, las leñosas y los árboles que tenemos en nuestra zona, son capaces de almacenar energía y de rebrotar. Entonces, acá hay una disyuntiva. Nosotros tenemos que ver, después de un incendio, pasa un tiempo, y si el incendio no fue tan severo, las plantas pueden rebrotar. Y la diferencia entre el vigor, o sea, la fuerza que tiene una planta que rebrota, que una planta que nosotros vamos y plantamos en el sitio, es enorme. ¿Por qué? Porque quizás un individuo que fue quemado tiene un sistema radicular enorme y estuvo por años almacenando hidratos de carbono y demás. Entonces va a rebrotar con mucho más fuerza que un plantincito que lo llevamos en una macetita así, su raíz es muy chiquitita. Entonces, siempre quizás, lo que yo sugiero es monitorear qué especies rebrotaron, cuáles no,
y en base a esa evaluación ver si hace falta reforestar o no, ¿sí? Si vemos que las plantas no pueden rebrotar, en ese caso se puede realizar un plan de reforestación. Y por último, es fundamental el control de las especies exóticas. ¿Por qué? Porque las plantas compiten entre ellas por luz, por agua, por nutrientes y por espacio. ¿Qué pasa? Cuando se quema un sitio, todo el espacio está disponible, está libre. Entonces, ¿qué pasa? Empieza una competencia de plantas por ocupar rápidamente el espacio. Y ahí es cuando las exóticas empiezan a tomar ventaja. Entonces también tenemos que ver, porque justamente, por ejemplo, el rebrote, que es una capacidad que le confiere a nuestras plantas nativas para volver a colonizar el ambiente, también lo tienen las exóticas. Entonces ahí tenemos que estar atentos, porque es un momento en que la exótica puede tomar fuerza y puede ocupar más espacio del que ocupaba antes del fuego. Así que un poquitito ese sería como el pantallazo, digamos, cuáles son los efectos y qué podemos hacer después, pero si quieren le pasamos la palabra a otro de los participantes como para que después podamos charlar más en profundidad de lo que le interesen a los oyentes. Buenísimo, Laura, muchísimas gracias. La verdad que como recién decía Renzo en el chat, clarísima tu explicación, se nota esta alma de docente, así que bueno, muchas gracias. Sí, ya ahora podemos seguir con otros expositores, otra expositora, y después entonces volvemos a recuperar algunas de las cuestiones que estuviste planteando, seguramente aparecen a partir de las preguntas. Bueno, para quienes estuvieron llegando recientemente, ya hemos superado las 100 personas, hermoso encontrarnos esta tarde para pensar esta temática que tanto nos está preocupando y nos está doliendo. Laura Caballero estuvo compartiendo recién con nosotros un poco sobre el impacto, ¿no?, de los incendios en este tiempo y algunas medidas que ella sugiere de remediación, ¿no?, del ambiente a partir de lo que se puede hacer hacia adelante. Y lo que se me ocurre a mí pensar es qué importante es la palabra de ustedes, especialistas en estas temáticas, en diálogo con nuestras organizaciones, con las organizaciones del campo popular, con las organizaciones ambientalistas que están activando ya hace mucho tiempo también en defensa de nuestro ambiente, de nuestra vida. Bueno, entonces ahora le voy a dar la palabra a Christian Schneider. Estás ahí, Christian, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, A todas y Cristian? todos. Bueno, Cristian también, él es biólogo, es docente de la Universidad Provincial de Córdoba en la Tecnicatura de Guardaparques y es vicepresidente de ASEN, que es la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, una ONG que participa de la Red Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas y de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Es activista en la Reserva de los Manantiales de Río Ceballos también. Entonces, bueno, acá tenemos nuevamente como esta doble participación, una pata puesta en la academia, en la docencia, la investigación, y otra pata puesta en nuestros movimientos ambientalistas, en nuestras organizaciones. Así que bueno, Cristian, entonces te damos la bienvenida. Lo que le hemos pedido un poquito a Cristian es que si él puede también referirse a cuál es la acción o inacción del Estado en esta temática, en ambiente, en Córdoba puntualmente, y el rol de las organizaciones. Aparece tu micrófono como habilitado, Cristian. Sí, tuvo una bajante de señal acá y prácticamente no pude escuchar recién los últimos 15, 20 segundos, así que nada, ahora volvió. Bueno, ahí nada, te invitaba a iniciar con tu presentación como la hayas preparado y lo que quieras compartir con nosotros. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por el espacio, agradeciendo a todas y todos quienes han organizado este encuentro. Y más que nada, escuchándola a Laura, era un poco un fiel ejemplo de lo que constantemente cuando salimos a los medios, desde personas que estamos en organizaciones ambientales, sociales o políticas, un poco también nos demandan
la expresión lo más sencilla y lo más clara posible para un público extremadamente amplio de los medios de comunicación, el conocer cuál es la importancia del bosque nativo y las consecuencias de estas problemáticas. Entonces, un poco lo que uno rápidamente intenta explicar, creo que Laura lo ha, digamos, compartido en forma espectacular, y de hecho, generalmente, en estos días que he tenido que dar notas, lo que he dicho es increíble, y que Laura, vuelvo a insistir, es un claro ejemplo de lo que tenemos a nivel humano y a nivel profesional en Córdoba. Es increíble que esto esté sucediendo en una provincia con 400 años de historia universitaria. 400 años de historia universitaria. Entonces, lo que yo quiero hacer es ir un poco tratando de vehiculizar un análisis político de lo que nos está sucediendo. Y personalmente, a pesar de que en este momento no estoy chicoteando el fuego, y tal cual como decía recién ahí la compañera, se está reiniciando el fuego en la Reserva Natural de la Defensa de la Calera, una reserva de administración nacional, una reserva que está bajo jurisdicción provincial, que una parte de esa reserva está en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, digo, para ir desgranando las responsabilidades también de lo que significa las autoridades locales y las autoridades provinciales. Una reserva que tiene el acompañamiento en el sentido de asesoramiento de parques nacionales, pero que en este momento tiene un nivel nulo de implementación. Entonces, yo quiero, desde mi función como docente, yo doy clases en la Universidad Provincial, en la Tecnicatura Universitaria de Guardaparques. Yo lo que intento es formar dentro de conocimientos de lo que significa planificar y gestionar áreas protegidas, y también un poco aplicar todo lo que es el conocimiento que se ha generado en biología de la conservación en todos nuestros ámbitos, es tratar de trasladarlo a personas que van a ir al campo puntualmente a implementar lo que necesitamos que suceda a nivel de gestión ambiental. Y principalmente en los territorios más importantes, que son los que ahora ya son áreas protegidas. En redes constantemente y hasta incluso en juntadas de firmas se ha expresado: queremos que los lugares quemados sean reservas, queremos que sean reservas para ser restauradas. Los lugares quemados ya son reservas. Y en esto de vehiculizar un poco lo que es el análisis político de responsabilidades, las dos reservas que más se han quemado en este momento, en estas semanas, pegadas a la ciudad de Córdoba, y podemos decir dos reservas más aparte de la Reserva Natural de la Defensa de la Calera, dos reservas más de mucha importancia a nivel de lo que significa lo que denominamos la región corredor Sierras Chicas, pero también desde las organizaciones en las que yo trabajo a nivel ambiental. Nosotros mencionamos el corredor Sierras Chicas como una propuesta de gestión política, un instrumento que intente generar gestión ambiental de las áreas protegidas y a nivel territorial de los procesos de planificación que se deben dar en cada jurisdicción local. Las reservas natural hídrica y recreativa Villa Allende y la reserva natural hídrica y recreativa Bamba en este momento se han estado quemando casi completamente. Son dos reservas creadas hace 20 años y se han creado por lo que fue la problemática de inundación del año 2000. O sea, estamos constantemente recordando y rememorando lo que fue las inundaciones del 2015, y con las pérdidas de vidas humanas que en ese momento se dio, ¿no? Y recordando un poco también lo que decía Enzo, de lo que significaba que en ese momento el gobernador dijera que era un tsunami en el cielo, y que hoy el gobernador Schiaretti dice que por el viento seco, o por el viento y por el clima seco, nosotros tenemos este desastre natural, y que obviamente invisibilizando absolutamente lo que es la responsabilidad provincial y de determinadas autoridades locales. Esas dos reservas se crearon en el 2000, donde hubo un pico de inundación que se llevó 3 vidas humanas. En ese año se crearon alrededor de 10 áreas protegidas municipales, de las cuales 2 son las que les acabo de mencionar: Bamba, dependiente de la localidad de La Calera, y Villa Allende, dependiente de la localidad homónima. 20 años sin implementarse. ¿Qué significa eso? Esas reservas no tienen guardaparques, esas reservas no tienen planificación de gestión, esas reservas no tienen absolutamente ningún equipamiento, ni absolutamente ningún acto de gestión, ni preventivo, ni reactivo a todas las problemáticas que hay ambiental, y obviamente no es solo que no hacen nada, sino que es que lo permiten. ¿Qué permiten? Permiten que el negocio inmobiliario vaya avanzando sobre el bosque nativo, la mancha urbana se vaya expandiendo sobre los ecosistemas naturales, que las ampliaciones de las zonas mineras se estén dando incluso dentro de áreas de reserva donde no está permitido, y ni que hablar de lo que significa el no manejo de todo lo que es el sistema productivo ganadero en todas estas cuencas, ¿no? Cuencas hídricas, ya un poco Laura habiendo contado toda esta cuestión.
Realmente eso es lo que yo llamo la no política. Hay un vacío absoluto de hace décadas, y lo cuento de esta forma porque el desgaste que tenemos es impresionante. Hace décadas que hay una ausencia política absoluta de determinados actores de las localidades serranas, en el caso que yo pueda hablar en primera persona de lo que significa todo el corredor Sierras Chicas, desde Ciudad de Córdoba, La Calera, hasta La Granja y Ascochinga. Hay una ausencia política absoluta, y esa ausencia de una agenda ambiental clara y real de acciones y de planificación hace que ese negocio inmobiliario, hace que ese negocio minero, hace que ese manejo productivo desregulado reine en todos los ecosistemas y haga su propia planificación, lo que constantemente nosotros llamamos la planificación privada. No hay una planificación estatal. Planificación estatal que debería hoy, siglo XXI, tener los preceptos de participación ciudadana que ya la normativa constantemente en las últimas décadas viene mencionando que se debe observar y que se debe instrumentar. Ha habido una ausencia estatal y que eso ha provocado la no política. No hay discusión de lo que significaría esa agenda, no hay discusión de acciones, no hay discusión de absolutamente nada. En territorios que no son solo jurisdicción de estas localidades, sino también son las famosas zonas grises, territorios que están por fuera de las jurisdicciones municipales o comunales locales y que son responsabilidad del gobierno de la provincia. El corredor Sierras Chicas se empezó a pensar hace 20 años con la creación de las reservas municipales. En este momento tiene 2 reservas nacionales, La Calera, la que he mencionado, y Ascochinga, una reserva provincial que es La Quebrada en Río Ceballos, y 13 reservas municipales. Los niveles de implementación son prácticamente nulos, y en los que se ha dado niveles de implementaciones, como es el caso de la reserva Los Quebrachitos en Unquillo, o el caso de los manantiales en Río Ceballos, fue porque hubo una participación ciudadana importante, no solo en la creación y pensamiento de esos lugares, sino también en la búsqueda de opciones, desde participación en consejos de gestión, participación de consejos asesores, para que se fueran discutiendo esas políticas y para que se fuera incorporando personal que pudiera accionar en el campo. Y por lo cual, hoy, pensando tanto en esta vertiente oriental de las Sierras Chicas, que es el corredor Sierras Chicas, como en la vertiente occidental, donde da al Valle de Punilla, los lugares que se están protegiendo son porque hay presencia de la comunidad, y porque hay presencia de guardaparques, porque hay presencia de brigadas forestales, porque hay presencia de bomberos que están comprometidos con estas problemáticas, y no porque realmente hay una presencia estatal construyendo, dialogando y creando la agenda ambiental que nosotros necesitamos y que venimos promoviendo desde las universidades, desde las organizaciones ambientales, desde las organizaciones sociales, año tras año, hablando con todos los secretarios de ambiente, con todos los directores de ambiente, sean provinciales y sean municipales. ¿Y saben lo que obtenemos? Semana pasada, hace una semana y media, en charla, demandando de una vez una política clara para el corredor Sierras Chicas desde la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos, en la cual participamos desde hace una década, el secretario de Ambiente, Escoto, lo que nos dice es que constantemente las organizaciones solo demandamos y nos quejamos y nunca promovemos soluciones. Hace 5 años que estamos tratando de que un grupo impulsor, donde participa la Administración de Parques Nacionales, que se ha comprometido en acompañar a todas las organizaciones ambientales del corredor Sierras Chicas, estamos demandando una política y promoviendo constantemente diagnóstico, generación de conocimiento y acciones en todas estas reservas que les mencionaba. Y el secretario de Ambiente nos responde que nosotros nos venimos constantemente a quejar y que no damos soluciones. Eso es lo que quiero hilar del desgaste que tenemos, un ciclo repetitivo, no solo de incendios, que provoca un efecto acumulativo terrible, desastroso sobre nuestros ecosistemas, porque año a año se vienen quemando los mismos lugares y eso es un ciclo acumulativo de impactos, sino que tenemos un ciclo acumulativo de desgastes en todas las organizaciones civiles que estamos constantemente, no solo traccionando política pública porque queremos discutir política, porque queremos hacer política, sino que directamente nos ningunean diciendo que nosotros somos unos quejosos. Cuando grandes ejemplos de participación ciudadana en asociaciones civiles, gestionando áreas protegidas, en la misma Reserva Natural de la Defensa de La Calera, quien está promoviendo la dotación de instrumentos para los cuerpos de bomberos, la reactivación de la contención de agua para el ataque de incendios, la provisión y capacitación del Ejército Nacional para combatir incendios, es una asociación civil, la Asociación Civil El Cuenco. En la otra Reserva de la Defensa, en Ascochinga, quienes son los actores que están tratando
de generar acción, control y vigilancia en esa reserva es la Asociación Civil Guardamonte, que ha estado los últimos 10 años movilizando entre 20 y 30 estudiantes y recién recibidos guardaparques que la provincia no contrata, y sin embargo una asociación civil constantemente implementa sistemas para que esas personas puedan hacer sus prácticas y puedan trabajar y puedan aportar a procesos de trabajo, de conservación. Y eso es desde la sociedad civil que no solo trata de interpelar y trata de constantemente evidenciar lo que es este análisis político, sino que constantemente estamos trayendo soluciones. Y lo único que obtenemos de estos actores políticos es constantemente un espíritu de constantemente de estarnos prácticamente invisibilizándonos y diciéndonos que en realidad las soluciones no se dan porque el problema somos nosotros. Yo quiero hilar no solo esta cuestión que claramente todos estos incendios, y ya lo dice una infinidad de actores, estos incendios han sido totalmente intencionales. La reserva de Calera, la reserva Bamba y la reserva Villa Allende, y vuelvo a insistir, ya son reservas, hay que implementarlas, son los focos del mercado inmobiliario, tanto de lo que significa el pensamiento de instrumentar barrios privados, instrumentar infraestructura de gran hotelería de alta gama, y lo que significa la expansión minera. Esas tres reservas están en el ojo del mercado inmobiliario desde hace años, desde hace décadas. Y el no gobierno, el desgobierno, pero la no política en esos territorios los está entregando a ese tipo de especulaciones inmobiliarias. Y esto yo lo quiero enlazar con lo que significa que el gobierno de la provincia desde hace 5 años no actualiza la ley de bosques. Desde hace 5 años se venció el ordenamiento territorial de Córdoba, que debe rediscutir su mapa, que lo debe hacer en forma participativa, y justamente por este último aspecto que no quiere cumplir, no lo realizó. Y en este momento estoy seguro porque la Federación Agraria Argentina, a través de su vicepresidente Pisicini, lo que dijo fue: este es el año en el cual debemos modificar la ley de bosques. Este es el año en el cual Federación Agraria va a demostrar cómo se manejan los bosques, porque nosotros sabemos cómo manejarlo, y eso evidencia los intereses que también hay del agronegocio, tanto en áreas serranas como en lo que significa también nuestro Chaco de llanura. Eso evidencia cuáles son los intereses y a qué puede llegar a ser permeable nuevamente el gobierno de la provincia, porque ya lo fue en el 2015-2016, cuando tuvimos que salir en horas, 10.000 personas, el 28 de diciembre, para que los legisladores no aprobaran un proyecto de ley que no fue participativo y que respondía a esos intereses de Cartel, Sociedad Rural y Federación Agraria. Tuvimos que salir a la calle 10.000 personas para que ese 28 de diciembre, en la legislatura, en media hora, salieran corriendo todos los legisladores. Y ese proceso está en danza en este mismo momento. Y lo que es peor, y eso es un último tema que quiero poner un poco en discusión con todos ustedes, porque la verdad, por lo que veo de las personas que están acá participando, es un auditorio súper calificado, y la verdad me parece que va a ser muy rico lo que podemos intercambiar ahora de lo que significa estrategia política, porque en este momento el ministro Cabandier, que anunció desde hace 3 semanas que tiene interés en modificar la ley de bosques nacional, y tiene interés en modificarlo porque COFEMA, Consejo Federal de Medio Ambiente, que es un organismo que depende organizativamente del Ministerio de Ambiente de la Nación y que nuclea las 24 provincias, las 24 autoridades ambientales de la provincia, en este momento están presionando para flexibilizar la ley nacional, la 26.331, que es el modelo que hemos tenido de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos en las últimas décadas. Es una legislación modelo que es perfectible, pero en este momento hay una permeabilidad del ministro Cabandier para responder a los intereses que se están creando en las provincias, con el discurso de que el problema del desmonte es una ley que no es muy perfecta, cuando el problema del desmonte son todos estos intereses económicos, son la no política, es la permeabilidad de estos gobiernos provinciales a esos intereses, y finalmente nosotros tenemos que estar constantemente saliendo a chicotear el fuego o a la calle para que no se den estos procesos legislativos no participativos. Entonces, hay una hilación de lo que va a ser la modificación de la Ley Nacional 2631. El querer entonces actualizar la Ley de Bosques Provincial en función de esa actualización nacional, y que eso va a desencadenar una liberación una liberación de los territorios en las autoridades locales. Entonces sería muy bueno ir pensando qué estrategia política vamos a tener para responder a ese
ese, digamos, mancomunado y tan perfectamente pensado espacio que el COFEMA ha creado para responder a estos intereses económicos, porque realmente, obviamente, en esta relación de gobernabilidad que busca el gobierno nacional y las provincias, estamos totalmente entregados, porque acá estamos viendo los resultados. Nos están dejando el incendio como la nueva topadora del siglo XXI. El incendio es la nueva topadora del siglo XXI. Cristian, muchísimas gracias. Esta vehemencia, esta pasión que se escucha, que se siente, que nos llega a través de la pantalla, a través de tus palabras, es muy agradecida sabiendo que también que sos especialista en esta temática, que sos docente y que imaginar que transmitís a tus alumnos también con esta fuerza, estos saberes, genera también un poco de esperanza entre tanto cielo tapado de incendio, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Cristian. Les recordamos que en el chat se pueden ir volcando ya algunas preguntas, interrogantes que quieran compartir, ya muchos vienen haciéndolo. Y cuando terminemos con las exposiciones va a haber un tiempo para leer esas preguntas y bueno, y para que ustedes puedan sacarnos algunas dudas y compartir o explayarse más en algunos aspectos de sus disertaciones, ¿sí? Así que bueno, recién entonces estuvimos escuchando la palabra de Christian Schneider. Les comentamos que otro de los expositores que estaba previsto para esta charla, Daniel, que estaba también difundido en los materiales de difusión de la actividad, no puede estar presente, tuvo algunas dificultades familiares y bueno, no vamos a contar con su presencia, lamentablemente. Vamos a seguir ahora entonces con otra compañera que se ha hecho acá presente, Gilda. Ahí está, Gilda. Bienvenida, Gilda Collo. Ella, es vecina de Punilla, es integrante de la Asamblea Socioambiental de Punilla Sur, miembro del Pueblo Amaranto, Red Orgánico Sí o Sí, y también es investigadora de CONICET y profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, ligada a las cuestiones relacionadas a ciencias de la tierra. Gilda, nosotras te pedíamos si podías aportar, desde tus inquietudes, tus búsquedas, en relación a una mirada crítica sobre el discurso antropocéntrico y nuestra relación como especie humana con el ambiente, con las demás especies. Te damos la palabra. Hola. Entonces, Gilda, gracias por estar acá. Y gracias a todos quienes están acá. Yo escucho un poquito cortado, así que decime si se escucha bien, si no, busco la forma de conectarme con el celu. ¿Se escucha? Yo te escucho muy bien, seguramente algunos por ahí nos perdemos algunas partecitas, pero confiamos que se escucha bien. Bueno, si no, pegamos el grito por el chat, ¿sí? Avisamos si hay muchos problemas de interferencia. Si no me decís. Bueno, gracias Flor por la presentación, gracias a Renzo, gracias al espacio que han generado las organizaciones que son espacios fundamentales para poder pensar juntos en relación a todas estas crisis que estamos atravesando y generando. Gracias al Gaby por la convocatoria también. Yo voy a intentar introducir algunos otros elementos para que hagamos un análisis todos juntos. De algún modo voy a intentar responder parcialmente, creo, esta pregunta que hacía Cristian de cómo puede ser que con 400 años de universidad, de historia universitaria, nos esté pasando esto. Ante la pregunta esta del flyer, de qué es lo que hay detrás de los incendios, yo creo que además de la persona que enciende el fósforo del negocio inmobiliario, del agronegocio, hay un paradigma, ¿no? Un paradigma que nos propone, nos impone una forma de pensarnos de la naturaleza. Y esta forma tiene que ver con entender a la naturaleza, a la tierra, como una especie de maquinaria
una maquinaria que podemos conquistar, que podemos dominar, que podemos mercantilizar. También nos propone o nos impone una mirada dual y jerárquica del mundo, ¿no? Esta idea de que la cultura está por encima de la naturaleza, la idea de que la razón está por encima de la emoción, la mente por encima del cuerpo, el hombre por encima de la mujer. Nos propone también la idea de un tiempo lineal, ¿no? Esto de que para adelante está en el desarrollo, está en el progreso, está el crecimiento, y para atrás, si miramos para atrás, tenemos barbarie y subhumanidades. Y todo esto tiene que ver con una mirada antropocéntrica, es decir, el hombre en el centro, la tierra a disposición, ¿no? Y bueno, esta mirada, como lo propone Horacio Machado Araoz, es una mirada que se instala en nuestro territorio en 1492, con lo que él denomina el Capitaloceno, un momento en el que nos empezamos a vincular con la tierra de otra manera, entendiéndola como algo inerte, un momento en el que empezamos a generar socionaturalezas. Hay muy pocos espacios que uno pueda pensar en la tierra hoy en día como producto de procesos naturales puros, entre comillas, ¿no? O sea, todos los espacios que conocemos están intervenidos, ¿no?, por el hombre. Lo que nosotros tenemos alrededor son socionaturalezas producidas. Y estas socionaturalezas que nosotros fuimos produciendo nos fueron llevando a una crisis global, una crisis que se puede entender como una policrisis, en donde se cruzan crisis diversas, como esta que estamos viviendo ahora, que tiene que ver con los incendios forestales, y que genera una problemática de una complejidad muy alta, ¿no? Incluso hay quienes hablan, en lugar de hablar de crisis, que la crisis hace idea, o nos da la idea de algo que comienza, pero que tiene un final, algo que vamos a atravesar y que luego vamos a volver a una situación mejor, relativamente normal. Hay quienes hablan de que estamos atravesando, estamos generando una mutación, ¿no?, de nuestro planeta tal como lo conocemos. Una mutación hacia nuevas socionaturalezas que en cierta medida son naturalezas muy impredecibles. Estamos atravesando una sexta extinción masiva, la pérdida de biodiversidad es enorme, las tasas de pérdida de biodiversidad son tasas sin precedentes en la historia del planeta. De hecho, en otras extinciones masivas, la vida se pudo preservar porque los animales, fundamentalmente las plantas, también iban encontrando como nichos de resguardo hasta que las condiciones unas condiciones habitables se restituyeran. Y lo que nosotros estamos generando es, además de una pérdida de biodiversidad muy grande, es una eliminación de todos estos posibles nichos de resguardos para animales y plantas, ¿no? Es la única forma que tenemos de vincularnos con la naturaleza, la única forma posible. ¿Existen otros modos? Bueno, han existido siempre otros modos de pensarnos en la naturaleza, ¿no? Los modos de los pueblos originarios, sin dudas. La idea del buen vivir, el campesinado, lo que nos propone la agroecología. Pensemos en esta idea de los derechos de la naturaleza, que nos propone pensar en la naturaleza no como un objeto, sino como un sujeto con derechos. Estas ideas también de los pueblos originarios que tienen que ver con pensar nuestra vida centrada en el otro, ¿no? Mirando al otro y no mirándonos hacia nosotros mismos. Y esto tiene mucho que ver, está muy relacionado, tiene mucha coincidencia con la mirada que nos proponen los ecofeminismos. Desde el ecofeminismo se plantea que nosotros somos seres interdependientes, que dependemos los unos de los otros, para nuestro sostén, para poder vivir, para poder regenerarnos, ¿no?, para poder alimentarnos, y también somos seres ecodependientes. Esas son las dos propuestas fundamentales de los ecofeminismos. Y estas miradas son miradas biocéntricas, son miradas que están centradas en la vida, ¿no? Estas miradas biocéntricas nacen y se fortalecen fundamentalmente en los territorios. Es ahí donde uno las encuentra, ¿no?
En cambio, las miradas antropocéntricas están como reproducidas y fortalecidas fundamentalmente desde las instituciones, claro, con excepciones valiosísimas como las que contaba recién Cristian, no las hay, pero de manera general, las instituciones reproducen estas miradas antropocéntricas, ¿no? Con esta visión hasta mercantilista de la naturaleza. Y yo me quiero detener especialmente en las instituciones educativas, ¿no? Las instituciones educativas en general como vehículos para consolidar este sentido común antropocéntrico, que es un sentido común homogeneizador y por momentos hasta totalitario, ¿no? Especialmente las instituciones que generan conocimiento, como por ejemplo la Universidad CONICET, que son las instituciones en Córdoba, por lo menos de excelencia generadoras de conocimiento, que con sus modos lo que hacen es sirven de sostén ideológico y tecnológico para este modelo de desarrollo que tenemos, ¿no? Yo pienso entonces en los dichos del gobernador Schiaretti, y sin duda, como lo ha marcado Cristian, lo ha marcado muchos en estos días, detrás de esos dichos hay claramente intereses económicos y políticos, es indudable, pero también detrás de esos dichos está esta especie de matriz, este sentido común antropocéntrico que atraviesa, yo creo que a la mayoría de nuestros funcionarios y también a la mayoría de nuestras instituciones, ¿no? Entonces, ante la pregunta de qué podemos hacer nosotros después de los incendios, yo creo que además de lo que comentaban los compañeros, yo creo que es fundamental, yo creo que eso es urgente. Nosotros podemos pensar en estrategias hacia adentro de las instituciones educativas. Yo creo que es fundamental que comencemos a pensar eso, y creo que es urgente, que es algo que tendríamos que haber empezado a hacer ayer, ¿no? Y en ese sentido hay algunos elementos que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, la idea de el diálogo de saberes y la ecología de saberes. Esta idea de tratar de que saberes, que son estos saberes generados en el territorio, que son los que fortalecen, los que reproducen esta mirada más biocéntrica de otra relación con nuestro entorno, esos saberes vayan permeando nuestras instituciones educativas y de producción de conocimiento, ¿no? Históricamente han sido invisibilizados, ocultados y hasta exterminados por no cumplir con los cánones de la ciencia, de validación de la ciencia moderna. Siempre eran como cuestiones supersticiosas y demás. Entonces una de las ideas es tratar de ver el modo de que estos saberes, de generar ecologías de saberes que puedan ir permeando nuestras instituciones educativas. En el caso de las universidades, grandes formadores de sentido común, y aparte son las que legitiman después a las personas para ocupar espacios de poder, se me ocurre que esto sería fundamental que se instale de manera transversal a las currículas, ¿no? Que no quede por ahí, que no sea algo tomado por algunas disciplinas específicas, como por ejemplo las ciencias sociales, que trabajan mucho para poder incorporar otros saberes, tanto en sus currículas como en sus formas de producir conocimiento, sino en todas las currículas, que sea algo más transversal. Se me ocurre pensar en algo similar a lo que afortunadamente ocurrió con la ley Micaela, ¿no? Otra de las herramientas que yo veo, o creo que entre herramientas y necesidades, es esta idea de fortalecer la interdisciplina en el seno universitario y asociada a la producción de conocimiento. Muchas veces, en muchos estudios técnicos, se me ocurre ahora mencionar lo que pasó en su momento con la autovía de montaña. Se hacen informes que deberían ser interdisciplinarios y en realidad son miradas disciplinares completamente parciales que se pegotean una detrás de la otra y no hay absolutamente ningún diálogo. La interdisciplina lo que nos propone es intentar generar un diálogo entre disciplinas. Muchas veces es muy difícil porque hay que tratar de construir un lenguaje común, ¿no? Que por ahí es algo muy complejo entre ciencias sociales y ciencias que son más duras. Pero
pero hay casos de trabajos interdisciplinarios, incluso hay generación de disciplinas que uno podría considerar híbridas, como la ecología política, que son disciplinas de salvataje, que son finalmente las disciplinas que permiten resolver cuestiones urgentes en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de pensarnos interactuando, de unir miradas diferentes, distintos enfoques, para poder resolver estos problemas, como decía al inicio, que tienen que ver con una policrisis, una crisis muy severa, y que son muy difíciles de abordar, con muchísima incertidumbre. Y también pensando en esta idea de la urgencia y la incertidumbre, creo que otro elemento fundamental es empezar a pensar en otro modo de producir conocimiento, y en ese sentido, la ciencia comunitaria, que es una ciencia que uno podría pensar como una ciencia hecha en el territorio y con la comunidad, es una herramienta muy, muy valiosa, ¿no? Está como ahora muy presente la idea de ciencia ciudadana, la idea de ciencia abierta, que nos propone esta interacción de la ciudadanía con la comunidad universitaria. Sin embargo, muchas veces esta ciencia ciudadana peca de ser una especie de herramienta para generar una ciencia, un producto más rápido, y sin embargo no tiene una relación con la gente muy estrecha. Es decir, la gente es una herramienta más que tiene el investigador para poder generar datos, y en todo caso tener un resultado más rápido. La ciencia comunitaria nos propone otra cosa. La ciencia comunitaria nos propone que la pregunta de nuestra investigación como investigadores se genere en el territorio, ¿no? O sea, pensar no puertas adentro de la academia, sino en el territorio, qué es lo que tenemos que resolver de manera urgente. Entonces, bueno, es traer esas herramientas o esos elementos como para repensarnos en el seno universitario fundamentalmente, pero también en las instituciones educativas, que a mí me parece que ahí hay un gran camino para recorrer, para tratar de desarmar este sentido común y para empezar a pensarnos de otro modo con la naturaleza. Y medio para cerrar, creo que además de pensar en la transformación de estos espacios educativos y espacios de producción de conocimientos como espacios para dar batalla a los incendios, entre muchísimas otras crisis socioambientales que tenemos, creo que tenemos que repensar nuestras formas de producción y consumo en general, ¿no? Pensarnos en red, pensarnos de manera comunitaria, dónde compramos, a quién le compramos, qué consumimos, cómo habitamos nuestro entorno, cómo nos habitamos nosotros, ¿no? Creo que ahí realmente está el cambio que necesitamos, y fundamentalmente en esta idea de generar tramas comunitarias. Muchas veces esta idea de la conciencia individual fracasa tremendamente, porque generar cambios tan profundos de manera aislada, por más que uno sea la persona más consciente del mundo, ir en contra de este sistema que es tan perverso y como tan fuerte, individualmente es imposible, ¿no? Entonces la producción de entramados comunitarios es fundamental, yo creo que es la clave, y la idea retomar de nuevo esta idea de que el cambio de mirada en general se genera en el territorio y permea hacia las instituciones, ¿no? Entonces, esto de vincular el territorio con las instituciones yo creo que es algo urgente que tenemos que pensar, y que es la madre de todos los problemas. Si nosotros seguimos generando personas, formando personas que van a ocupar espacios de poder con este sentido común que tiene que ver con la naturaleza a nuestro servicio, es muy difícil que luego podamos pedir o podamos pensar que un funcionario pueda ver siquiera, ¿no? La idea de que en las sierras hay otra cosa, además de un suelo productivo, digamos, ¿no? Así que bueno, por ahí va un poco mi aporte, espero que sea útil para que podamos pensar juntos.
Muchísimas gracias, Gilda. Realmente muy importante tu aporte, complementario también a cada uno de los aportes, tanto de Laura como de Cristian, de Gilda. Son distintas miradas, distintos enfoques que nos ayudan a advertir sobre la complejidad, la enorme complejidad y la enorme profundidad de esta problemática que está sumamente articulada con otras problemáticas. Y bueno, y las posibilidades también aparecieron como muchas puntas, me parece, aristas desde las cuales se puede pensar medidas, ¿no? Para accionar, para seguir fortaleciendo. Bueno, ahí se han estado compartiendo algunas reflexiones y algunas preguntas en el espacio del chat, que ya ahí vamos a ir leyendo. No sé si querés, Renzo, que vamos juntos. Dale, bueno, en primer lugar agradecerles, realmente como dice Flor, nos van mostrando distintas aristas de esta situación tan compleja y que vemos que hay como distintos niveles de complejidad y también distintas alternativas de abordaje según cada uno de esos niveles, ¿no? Me parece muy importante ir planteando la importancia de un plan sistemático que reivindique también los saberes ya construidos para pensar el cuidado y la reforestación luego de los incendios y que no es una reforestación allí como si nada, ¿no? Sino que tiene que estar bien organizada, pensada y también reivindicando la misma fuerza del bosque de ir recomponiéndose, como bien Laura fue explicando, resaltar lo que planteaba muy bien Cristian, ¿no? La importancia de la organización ciudadana y cómo no hay que dejar que diversos funcionarios vapuleen, digamos, esa organización, ni tiren por el piso todo ese trabajo en el territorio. Me parece muy bien que Cristian lo realce porque son las distintas organizaciones que se han puesto al hombro hasta el día de hoy el tema del ambiente, el cuidado y que sostienen a veces con recursos económicos muy escasos, pero con mucha voluntad y mucho saber y mucho conocimiento, la preservación de distintos espacios. Y me parece fundamental esto que nos planteaba Gil recién de ya ir más al hueso y poder rever, digamos, esta policrisis, ¿no? Que tiene que ver un poco de qué, para qué, cómo y con quiénes producimos, consumimos, distribuimos, ¿no? O sea, son preguntas nodales que tienen que ver con cómo nos organizamos como sociedad y cuestionar el antropocentrismo de ahí me parece fantástico porque le da un nivel de complejidad y que tiene que ver un poco también con lo que en un momento Fidel nos hablaba, ¿no? De pensar la crisis civilizatoria, ¿no? Y desde ahí también de ir dando la batalla de ideas. Así que me parece que ha sido excelente. Mientras los panelistas iban exponiendo y fueron surgiendo algunas preguntas que ahora vamos a tirarlas para que son preguntas que inician por ahí nuevos debates. Pero antes de arrancar para las preguntas, quería hacer una mención. Estaba también convocado para hoy el hermano de Matías Germán Carballo, que fue una persona detenida arbitrariamente en la zona de Charbonnier por la policía. César Carballo, que es el hermano, no se pudo conectar por problemas de internet, pero me pidió encarecidamente, si bien a Matías ya lo han liberado, todavía pesa sobre él la causa abierta. Bueno, se denuncia, es una causa plenamente inventada, así que bueno, mantener en la agenda también marcando ahí que la policía persigue y busca enganchar a veces a algunos perejiles, como dice el dicho popular, para tapar, ¿no? Todo lo que estamos acá viendo, ¿no? Que cuando uno empieza a profundizar sobre estas cuestiones, uno ve que hay intereses y responsabilidades más profundas que alarman, ¿no? Así que bueno, hacer mención a eso, porque ya que César no se pudo contactar, que sepan todos que si bien está liberado Matías, todavía está la causa esa abierta y que bueno, va a ser una lucha para el futuro, remarcar ese accionar de la policía y que se cierre la causa para Matías, que
es un enfermero de la zona del norte de Córdoba, también delegado de la Unión de Trabajadores de la Salud, y cuya organización también generó la presión social para que sea liberado Matías. Así que bueno, dejar eso, ese comentario. Veo también que tenemos entre los participantes a Darío Ávila, que también un gran abogado y referente en estas temáticas, así que podemos después seguro contar con algunas palabras de él en el momento del debate que van a enriquecer este momento. Vamos a comenzar con algunas preguntas que fueron surgiendo. En primer lugar, se preguntó para Cristian la diferencia entre emergencia y urgencia ambiental, ¿no? Y qué riesgos conlleva la idea de emergencia ambiental. Ahí parece que hay una diferencia entre estos dos conceptos, y bueno, algo para estar atento para no caer por ahí en alguna trampilla de nomenclatura. Así que, Cristian, si querés explayarte un poco sobre esto, y después seguimos. Ya que te voy a dar la palabra, Cristian, te leo algunas otras preguntas que surgieron para vos. Una que tiene que ver con que si hay una ley del suelo, ¿no? Y ya que circuló mucho esta incertidumbre si los incendios permitían un cambio del suelo o no. Y por otra parte, se plantea que la modificación de ley de bosque nacional sería algo muy cuestionable, y si eso implicaría un retroceso de los estándares mínimos garantizados por la ley actual. Así que bueno, te dejo esas tres preguntas, Cristian, y después vamos a ir abriendo para el resto otras preguntas que fueron surgiendo. Perfecto, gracias. Sí, cualquier cosa, haceme recordar ahí que no se me pase ningún elemento de lo que ahí un poco me aportaban quienes están participando ahora. Primero, queda clarísimo que estamos en emergencia ambiental. Yo creo que constantemente, tanto de diferentes espacios políticos, sociales, culturales, ambientales, hemos constantemente sustentado el diagnóstico y el análisis de que estamos en una emergencia ambiental, porque tanto en problemáticas de modelo productivo o en problemática, pensando en todo el modelo agrotecnológico de producción de alimentos, y pensando un poco en lo que ha sucedido en nuestros ecosistemas naturales, principalmente con el desmonte, pero con todo tipo de cambio de uso del suelo que incluso provocan estos incendios, queda claro que la emergencia ambiental siempre estuvo como un elemento de diagnóstico. Y queda claro también que muchas veces hemos salido a pedir en estos, y vuelvo a insistir, últimos 20 años, últimos 20 años, y en forma mucho más fuerte desde hace 10 años, salíamos a pedir la declaración de la emergencia ambiental como un mecanismo, como un instrumento legal posible de implementar en función de direccionar rápidamente desde el Ejecutivo Municipal decisiones que fueran en consonancia con lo que significa restaurar, estabilizar, en función de la restauración y la recuperación, implementar medidas de reforestación puntual en el sentido de como un mecanismo más puntual de lo que significa restaurar. Lo que sucede ahora es que finalmente en todos estos años nunca hubo voluntad política de ello. Queda claro que hoy que se declare zona de desastre agropecuario, queda claro cuál es el interés, y en el mismo discurso y los comunicados que hizo inicialmente el gobernador, y que luego obviamente lo fue complementando con algunos otros dichos en función de que sí, bueno, vamos a salir a reforestar, y que no es tampoco esa la única cuestión a discutir de política ambiental. Queda claro de que hoy queda claro cuál es el foco en el que pone, tanto en las pérdidas materiales como en el sistema agropecuario, pone el foco en esa visión de lo que nos está sucediendo, y no pone el foco en el sistema ambiental y la ausencia de una política ambiental, la ausencia de medidas de prevención, la ausencia de medidas de protección de lo que significan los ecosistemas naturales. Hoy no hay voluntad política para que la declaración formal, el instrumento formal de emergencia ambiental, sea utilizado no como un instrumento de marketing, de preocupación, ¿no? de pseudo preocupación por lo que nos está sucediendo, sino que encima vaya a saber que a dónde puede llegar a ser direccionada la política de instrumentación de esa emergencia ambiental en función de que hay una discrecionalidad enorme de lo que puede significar hasta incluso dejar pausada determinada política, como lo es determinados artículos en los cuales hoy nos estamos apoyando, no solo organizaciones, sino otros actores a nivel gubernamental, nos estamos apoyando para instrumentar sistemas de protección del bosque en función de que no sucedan estos famosos cambios de uso del suelo. Vaya a saber qué puede llegar en cuanto
cuanto a ese instrumento legal de emergencia ambiental en lo que es la política de Schiaretti, cómo puede llegar a ser utilizado en función de hasta detener procesos de aplicación de leyes que en este momento se están utilizando para que no avance el cambio de uso del suelo. Cambio de uso del suelo que justamente por ley, tanto nacional como provincial, es decir, hay legislación nacional que lo establece, las leyes con respecto a lo que es la 26331 y la ley de fuego nacional, como lo que es también el OTBN provincial, establece que cuando se produce, no se puede producir cambio de uso del suelo en forma de una aprobación de cualquier autoridad gubernamental. Todo lo que sea área impactada por incendio no puede sufrir el cambio de uso del suelo que no sea el destino a existencia del sistema natural y las medidas de protección o conservación que se deberían dar sobre él. No puede aprobarse absolutamente ningún tipo de actividad ni industrial, ni productiva, ni inmobiliaria en estas áreas. Tiene que quedar clarísimo de que eso es ley. Lo que sí sucede, y está bueno saberlo, de que a cuentagotas, cada empresa, cada actor económico sabe muy bien dónde operar, tanto a escala local gubernamental, es decir, en su lobby gubernamental local como provincial, sabe perfectamente dónde ir operando ventanilla por ventanilla, área por área administrativa gubernamental, para que se den en función de determinados mecanismos que justamente son los que tenemos que rever en determinadas legislaciones, como puede ser el de la OTBN, determinados tecnicismos de que si hay voluntad local, municipal, es cierto que se pueden disparar algunas aprobaciones y es lo que se ha constantemente desde las organizaciones ambientales, se ha ido a la justicia ambiental en función de amparos ambientales, en función de denuncias penales, se ha ido a reclamar la aprobación de lo que significan los artículos que no permiten el cambio de uso del suelo en ecosistema natural de bosque, las famosas zonas rojas y amarillas. Hemos tenido que judicializar determinadas decisiones. Entonces, siempre los actores económicos están jugando con determinados tecnicismos, pero más que todo, jugando con presionar determinadas decisiones gubernamentales que obviamente infraccionan la ley vigente, pero que obviamente es el interés de lo que quieran que suceda. Entonces, a cuentagotas va sucediendo. La legislación no lo permite. Eso en cuanto a emergencia ambiental y cambios de uso del suelo. El tercer tema y último que me habían consultado. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Te habían preguntado como tercer tema sobre la ley de bosques nacional, si la modificación implicaría un retroceso en los estándares mínimos garantizados por la ley actual, pregunta Eliana Brisi, y ya que estamos, te comento una última pregunta para vos, que pensaban si serviría la incorporación a un plan de capacitación al personal civil de las Fuerzas Armadas respecto a esta problemática, teniendo en cuenta que hay reservas naturales que son de la defensa, digamos. Esto lo pregunta Alejandro Manuel Tarra, que es justamente delegado de ATE de la fuerza del personal civil de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, perdón. Bien, con respecto a la Ley Nacional 26331, es el análisis que constantemente estamos realizando y lo que queremos también que quede claro es que hay principios de lo que significa el derecho internacional ambiental y que están incorporados en la legislación de las leyes generales de ambiente nacional y la Ley General de Ambiente también provincial. Hay principios del derecho ambiental internacional que hablan sobre la no regresión, sobre lo que significa la progresividad en las decisiones de gobierno, por lo cual cuando se toma una decisión, se legisla sobre una decisión en la cual se establece un estándar, un piso, una determinada condición, una determinada decisión que dice esta zona está protegida, no se puede dar una decisión contraria de desproteger, bajar un estándar de política de conservación, política de acción que estableciera un determinado instrumento. Es decir, no puede haber regresión de una decisión, no se puede tomar una decisión con un estándar menor al ya tomado. El tema es cómo se darán estas modificaciones, cuál será la inteligencia que se producirá para que esas leyes, en lo
lo que significan los lenguajes de construcción de las leyes, generalmente muchas veces tecnócratas, muchas veces complicados, muchas veces muy generales. Habrá que ver qué es lo que se está proponiendo, porque esa es la duda con respecto a la 26.331. Desde hace 3 semanas, el ministro de Ambiente lo que ha dicho es que se va a modificar la ley, pero en ningún momento se ha aclarado de qué forma, en qué aspectos, sobre qué temas en particular. Y de hecho, y recordemos que la 26.331, esta ley de bosques nacional, que fue impulsada por lo que fue una gran y enorme campaña de apoyo civil ciudadano, donde se llegaron a juntar 1,5 millones de firmas para que en ese momento Bonazo y un conjunto más de legisladores pudieran entonces llevar adelante el proceso legislativo de obtener esa ley, tuvo este trasfondo enorme de participación civil que en este momento no estamos teniendo. Y que en este momento, en un tuit de anoche del ministro Cabandier, lo que está haciendo es hablar con los actores gubernamentales provinciales, como puede ser en el caso del gobernador de Chaco, Capitanich, y con palabras textuales de él, para analizar los ejes de modificación de la ley de bosques, dejando afuera a todo el ámbito académico universitario nacional, de toda la nación, y dejando afuera a toda la sociedad civil, que fue quien pudo, en función de ese apoyo, lograr semejante estándar de legislativo. Por lo cual, es eso lo que le demandamos en principio, una aclaración, le mandamos un espacio de diálogo, demandamos que realmente nos podamos empezar a enterar y en todo caso a participar de lo que fuera ese interés de mejorar una determinada instrumentación de una ley, más que empezar a pensar modificarla, porque en realidad lo que nosotros desde muchísimas organizaciones a nivel nacional hemos analizado, y hay datos al respecto, hay diagnóstico al respecto, es que lo que falla son las instrumentaciones de los ordenamientos territoriales a nivel provincial y la lectura política clara de una justamente política ambiental, de protección, de conservación, de manejo sustentable de los ambientes, y no el estar entregando constantemente esa política a la voracidad de actores económicos, ¿no? Yo creo que en el segundo punto de lo que mencionaban con respecto a personal de lo que fueran las Fuerzas Armadas, de hecho eso se ha estado instrumentando desde la Dirección Regional Centro de Parques Nacionales, desde lo que es el trabajo mancomunado con la Asociación Civil del Cuenco, en lo que es por lo menos el Ejército Nacional y su injerencia en la administración, desde el Ministerio de Defensa en la Reserva Natural de la Defensa La Calera, se han instrumentado constantemente mecanismos de formación en combate del fuego, provisión de elementos, un trabajo de organización con lo que significan los cuarteles regionales de bomberos de Malagueños, de Calera, para que justamente, tanto con esa cooperación civil gubernamental, se dieran mecanismos de lo que significa poder atacar, combatir el fuego en forma rápida y eficiente. Lo que sucede es que yo creo que hay que empezar a desarrollar una política aún más clara desde las cabezas de las Fuerzas Armadas en función de planificar y pautar perfectamente qué es lo que debe suceder en la gestión ambiental de esos espacios y traducirlo en una mayor injerencia de lo que significa todo este conocimiento y bagaje que tenemos de biología de la conservación, todo este conocimiento y bagaje que ya está en la formación de guardaparques, e ir incorporando entonces personal que, junto con el personal del ejército, se pudieran entonces acompañar, se pudieran entonces fortalecer mutuamente en función de lo que totalmente significa una política que necesitamos de gestión ambiental de parte de lo que son los diferentes estamentos de organismos militares, tanto Fuerza Aérea en la Reserva Natural de la Defensa Ascochimga como Ejército Argentino. Yo creo que tiene que haber una política aún mayor de lo que significa incorporarlos, es importantísimo, e incluso incorporar tanto desde el conocimiento académico, como puede ser también lo que necesitamos que haya personal formado en protección ambiental, contratado en esos espacios. Yo creo que hay que avanzar en esa política. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Una pregunta también que está surgiendo para vos y para el resto de los panelistas también, o si alguien puede, plantean que desde la Municipalidad de Córdoba está circulando una convocatoria, una audiencia pública para constituir lo que sería una municipalidad, una biomunicipalidad, Bio Córdoba, perdón. Bueno, si alguien está enterado de qué significa esta iniciativa, no sé si Gil, Laura, tiene algún conocimiento. Renzo, yo puedo agregar por ahí algo a lo que estuvo hablando Cristian, no sé si se puede agregar algo a la pregunta anterior.
Sí, 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 claro que sí. Bueno, con respecto al tema de lo que es modificación de ley de bosques, quizás no sé si bien en qué va el tema de las declaraciones del ministro Cabandier, pero sí estoy al tanto de que él solicitó a compañeros de INTA informes sobre el tema de deforestación, o sea que no sé todavía, no está todavía en claro en qué sentido va esta modificación. Pero lo que sí me preocupa más a nivel provincial es que quizás ya se está haciendo lobby por el tema de la revisión de la ley de bosques que nunca se hizo y que todavía Córdoba está en deuda, y se están usando los incendios como un pretexto también para hacer esta modificación, porque por ejemplo salió esta semana un comunicado de la Federación Agraria que dice que más o menos como que los incendios son culpa de la ley de bosques, porque la ley de bosques no permite hacer cortafuegos, porque la Secretaría de Ambiente no permite hacer cortafuegos, cuando en realidad eso está estipulado por ley, y no, o sea, en realidad están tratando de allanar el territorio en un sentido que va en contra de lo que es la ley de bosques, porque por ejemplo, la Secretaría de Ambiente sí autoriza lo que son cortafuegos y picadas perimetrales, pero también tenemos que ser conscientes de que cuando se hace un cortafuego, si nosotros, no sé, se hace un cortafuego y se desmonta todo el perímetro de un campo, y en ese perímetro viene el pastizal es aún más inflamable que el bosque. Y si ese cortafuego no se mantiene, puede llegar a ser hasta más peligroso que tenerlo. Con lo cual, me parece que también hay grupos que están tratando de hacer lobby para que esa revisión de ley de bosque vaya en otro sentido, ¿sí? Y con respecto a eso también coincido con Cristian, en que un poco esta crisis también revela un poco la ausencia del Estado en lo que es ordenamiento territorial, ¿sí? Esto lo que nos está pidiendo a gritos es ordenamiento territorial, porque lo que estamos viviendo es urbanización de la mano del mercado, y hay una ausencia total de regulación de cómo habitamos el territorio. O sea, lo que nosotros tenemos que entender y que reclamar desde las organizaciones sociales, que lo que se ordena no es el ambiente ya está y nos impone restricciones. Lo que nosotros tenemos que ordenar son las actividades que podemos hacer en el ambiente, justamente lo que dice Cristian, digamos, tenemos que ordenar el cambio de uso de suelo. ¿Por qué? Porque el ambiente nos impone determinadas restricciones y hay lugares en donde no podemos avanzar. No es que nosotros como ser humano, y ahí también, digamos, coincido con Gilda, que tenemos que cambiar de paradigma y salir del antropocentrismo y pensar que podemos hacer lo que queremos en cualquier lado, cuando realmente vemos que no es así. Entonces, quizás también como las organizaciones nos podemos apoyar en la ley 10.208 de política ambiental, que estipula la realización de ordenamiento territorial y la regulación de cómo habitamos el territorio y teniendo en cuenta qué cosas, porque también lo que nosotros vemos, por ejemplo, desde el INTA, es que muchos ordenamientos territoriales que se hicieron en el 2008, 2010 de las provincias, los mapas de bosque se hicieron en su mayor parte considerando la cobertura de suelo, digamos, bueno, si acá hay bosque maduro, esto es rojo, cuando en realidad la ley establece 10 criterios. Y la cobertura del suelo es uno, pero tenemos riesgo de erosión, tenemos potencial de conservación de cuencas, tenemos participación de las comunidades, tenemos muchos, son 10 los criterios que tenemos que considerar, valores biológicos sobresalientes, etcétera. Entonces creo que quizás la revisión de la ley de bosques debería ir en este sentido, tenemos que mejorar el mapa, tenemos que abrir la participación ciudadana y sacar mapas mejores, porque por ahí en las cabeceras de cuenca hay más pastizal que bosque, pero el pastizal también tiene un rol en la provisión y en la cantidad y la calidad de agua de la que después nosotros hacemos uso. Entonces, los mapas también tienen que considerar distintos aspectos del territorio, digamos, no se puede habitar en cualquier lado
y hay que salir de ese paradigma, digamos. Bueno, un poco quería decir eso, digamos, tratar de también apoyarnos en otras leyes, como la 10.208, que quizás Darío Ávila quizás está más al tanto de la ley y nos puede arrojar luz sobre eso, y tratar desde las bases de las organizaciones, exigir los ordenamientos territoriales, como por ejemplo ya se ha hecho en Nono, y también exigir su aplicación, porque con generar un mapa no hacemos nada, lo tenemos que aplicar como sociedad a eso. Un poco en ese sentido. Gracias. Gracias, Laura. Ahora te voy a comentar otra pregunta que dirigieron a vos, pero antes queríamos decir que, bueno, ya en función de los tiempos, nos encantaría seguir charlando y tenemos mucha tela para seguir cortando juntos, pero vamos a ir cerrando con las preguntas, ¿sí? Entonces, ya estamos cerrando ahí en el chat este momento de expresión de las preguntas, y seguimos entonces, Laura, con algunas de las interrogantes que compartieron mediante el chat. Dicen, ¿cómo ves, Laura, el hecho de que el cupo de reforestación de la ley agroforestal para Campos del Sur pueda ser cumplido en las áreas quemadas este año? Hay productores que están pidiendo al secretario de Agricultura poder hacer esto para no perder superficie productiva en la provincia. Bueno, con respecto a la ley agroforestal es un poco controvertida, ¿sí? Porque también hay muchas especies exóticas que están planteadas también como para utilizar en la ley agroforestal y demás. Para mí, en este sentido, por ahí déjenme también explayarme que lo que me da mucha pena es que Córdoba quedó afuera del Plan Nacional de Restauración que se lanzó el año pasado o hace 2 años de parte del Ministerio de Ambiente, ¿sí? Después fue degradado a Secretaría de Ambiente. Con lo cual, ahí estamos en problemas, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que estar sí o sí dentro del Plan Nacional de Restauración. Porque como decía Cristian, cuanto mayor es la frecuencia de fuego, ¿qué quiere decir eso? Cuanto mayor sea el número de veces que un área se quemó, más difícil va a ser recuperarlo. Entonces, la cuestión del régimen de fuego es fundamental para el tema de restauración. ¿Por qué? Voy a hacer una analogía. Supongamos que nosotros, es como que el ecosistema es como si un humano hubiese sufrido una quebradura. ¿Qué pasa? Si yo me quiebro el brazo, para que mi hueso se suelde, lo tengo que poner en reposo. Si yo no lo pongo en reposo, no me pongo un yeso y me vuelvo a quebrar una y otra y otra y otra vez, ese hueso no va a volver a soldar. Con lo cual, ¿qué quiero decir esto? Que si el ecosistema se quema una sola vez, tiene la potencialidad de recuperarse si no sufre otros disturbios. Pero, por ejemplo, en Tras la Sierra tenemos lugares que se han quemado hasta 7 veces en los últimos 30 años. Con lo cual, es urgente que Córdoba sea incluido en el Plan Nacional de Restauración, porque hubo muchísimos fondos que se asignaron a provincias como Chaco, Salta, otras provincias, y que Córdoba se los perdió para hacer reforestación, para hacer restauración, para proteger estos sistemas que son altamente vulnerables. No sé si respondí la pregunta, pero por ahí yo creo que la ley agroforestal quizás se puede encauzar con especies nativas, se puede encauzar, pero bueno, también lo que está faltando son viveros de especies nativas, no hay muchos. Faltan a veces semillas, digamos, no tenemos banco de germoplasma. Entonces es una sumatoria de cosas que es un poco complicada. Por eso está bueno también la promoción de viveros de especies nativas, la recolección de especies nativas, de semillas de especies nativas, no solo de árboles, sino que de arbustos y de pastos, que son fundamentales también para cubrir rápido el suelo y evitar su pérdida. Bueno, gracias, Laura. Vamos a leer últimas 3 preguntas que nuclean varias también de las inquietudes que fueron expresándose mediante el chat. Estas preguntas fueron dirigidas a todos los panelistas, así que, bueno, fíjense cómo quieren responder, o bueno, pueden ir
ahí dialogando en todo caso, sabiendo que tampoco tenemos mucho tiempo, así que bueno, vamos a tratar de ser sintéticas. Bueno, las preguntas son, desde la municipalidad se está difundiendo una convocatoria, no, perdón, esta ya fue compartida. ¿Alguien del panel tendrá información de algún estudio que haya evaluado qué tipo de vegetación es la más afectada? Pastizales, bosques, pastizales bajo pastoreo, arbustales, en términos de números de focos de incendios o hectáreas afectadas, o algún estudio sobre cuáles son los actores sociales relacionados con las áreas quemadas, quiénes son los propietarios de las áreas quemadas. Y después también se pide acá opiniones relativas al plan de fuego de la provincia. Bueno, ahí no sé quién quiere retomar la palabra, el diálogo. Sí, si Laura quiere aportar en el primer punto. No entiendo bien si la pregunta se refiere a los incendios de este año o a incendios históricos, digamos. Se me ocurre que están hablando de los incendios de este año. Uh-huh. Yo no estoy al tanto de eso, no podría decir que fue más afectado, digamos. Sí sé que, bueno, y hay muchas hectáreas de bosque afectado, porque por ahí lo que hablaban en la otra presentación Laura dos Santos es que muchos de los incendios cayeron en áreas en categoría roja y amarilla, lo que hace presuponer que estarían cubiertos por bosque, pero también hay muchas áreas que están en rojo o en amarillo por su importancia en la posición de la cuenca, entonces, no sé. Sí, y para complementar, por ahí meto un poco de opinión, es tal cual lo que decía Laura en un comienzo. Ella mencionaba de la necesidad de hacer diagnósticos particularizados a cada zona, realmente que esos diagnósticos, no solo en lo que fuera el desarrollo técnico, sino también la comunicación, la transparentación de sus resultados, hicieran un análisis integral también de lo que fuera, no solo el impacto en el ecosistema, no solo el impacto en el sentido de lo que fuera pérdidas materiales, infraestructura, etcétera, sino lo que significa quiénes son los campos afectados, quiénes son los campos colindantes, y hasta incluso todo lo que significa los informes que los cuarteles de bomberos y el plan provincial de fuego debería realizar en cuanto a lo que sucedió con la ignición de los mismos, y que tendrían que ser prácticamente los peritajes que se deben desarrollar, y que esos peritajes tendrían que también irse canalizando a través de la justicia, para que con ese análisis integral de impactos ambientales, impactos sociales, actores relacionados, y lo que sea todo el estudio de la progresión de cómo se inició y avanzó el fuego, debe ser sin duda material que la justicia debería tomar para encauzar lo que serían las investigaciones de no solo los responsables directos de la ignición, sino obviamente los responsables intelectuales, que obviamente son los más difíciles de diferenciar, pero que es lo que estamos reclamando constantemente desde los diferentes sectores sociales, ¿no? Que se investiguen quiénes son los responsables. Algo muy difícil en función de justamente lo que comentaba Renzo, ¿no? Esta cuestión de que finalmente, como decimos siempre peyorativamente, entre comillas, se buscan personas particulares, casi estos famosos perejiles, para tratar de inculparlos, cuando muchas de estas personas también son peones de campo que responden a la demanda o la obligación de tener que responder a una orden de un propietario de campo, como ha sucedido en Villa Albertina, ni que hablar cuando realmente los puntos de ignición que los cuarteles de bomberos, las brigadas forestales ya lo han dicho en los medios, es evidente que son intencionales, es evidente que ha estado planificado por los lugares, las horas, las condiciones y la simultaneidad, la sincronicidad con el que se dieron. Nada, sin duda va a ser muy difícil llegar a esos análisis, pero sin duda, vuelvo a insistir, lo que decía Laura al comienzo es lo que hay que invertir. Un diagnóstico pormenorizado, pero localizado en función de cada incendio, como bien decía Laura, desde CONAE, desde el INTA, desde diferentes grupos, se está generando cartografía al respecto para describir estas diferentes tipologías de vegetación afectada, pero fundamentalmente lo importante es que sabemos que es ecosistema natural y sabemos de que son zonas rojas y amarillas afectadas que no deberían cambiar de uso, que deberían en todo caso entrar en estos programas de restauración que, tal cual como decía Laura, en forma increíble Córdoba no está dentro
dentro de ese gran programa nacional, pero más que todo también pensar de que esos lugares tienen responsabilidad política en el sentido local o en el sentido provincial, y esos lugares hasta tienen figuras de protección, ¿no? Que están prácticamente en esta situación de abandono, ¿no? O sea, hay normativa y leyes que no se están cumpliendo. Entonces, si decimos que el cambio de uso del suelo no se puede dar por ley, bueno, también estamos en la misma preocupación que nos pasa con la emergencia ambiental. Tenemos un cúmulo de leyes que son pilas de papeles donde no hay voluntad política para implementarlas, ¿no? Y hasta incluso tal cual, como le decía Laura, lo que significa que un proceso que demandamos, la actualización del OTBN provincial con participación ciudadana, se dé en este momento por intereses, como comentábamos, de la Federación Agraria, de carteles, de sociedad rural, en un momento de cuarentena donde no hay forma de asegurar que en cuarentena podamos tener realmente un proceso participativo de actores locales, que ¿qué? Lo vamos a hacer participar a través de un Zoom a un propietario, a un pequeño productor, a una comunidad que está viviendo en el bosque. Es totalmente irrisorio pensar que en este momento podamos asegurar un proceso participativo que la ley nacional lo demanda, y que obviamente va a responder a estos intereses que venimos discutiendo.